Mi hijo olvidó colgar. Escuché lo que nunca hubiera querido oír y entonces decidí hacer algo que él jamás habría imaginado. Era martes, como tantos otros martes desde que Eduardo se marchó. El reloj de la cocina marcaba las 3:30 de la tarde, esa hora en la que el silencio se vuelve más pesado y los recuerdos caen sin avisar. Decidí llamar a Julián, mi hijo del medio, el que siempre fue más atento conmigo después de que su padre falleciera. Marqué el número que aún recuerdo de memoria y esperé. 1, 2, 3 veces hasta que su voz familiar me acarició el alma. «Aló, mamá. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Solo quería escuchar tu voz un ratito. Ay, mamá, qué lindo que llamas. Justo estaba pensando en ti. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Ya te tomaste las pastillas para la presión?» Julián siempre estaba pendiente de mis medicamentos. Desde que Eduardo murió el año pasado, él había asumido ese papel de cuidarme, aunque yo, con mis 75 años, todavía me las arreglaba bastante bien sola. Bueno, casi sola. Sí, mi cielo, ya me las tomé en el desayuno. ¿Y Lucía? ¿Y los niños? Todos bien, mamá. Los chicos siguen en el colegio. Oye, ¿ya pensaste en lo que hablamos la otra semana? Lo de la residencia. Otra vez el tema. La dichosa residencia Los Pinos, que Julián había mencionado varias veces en los últimos días. Según él, era un lugar precioso, con jardines y actividades para personas mayores, donde tendría mejor atención médica y no estaría tan sola. Julián, hijo, ya te dije que estoy bien aquí en mi casa. Esta casa la compramos tu papá y yo hace más de 40 años. Aquí los crié a ustedes 3. Aquí está mi vida entera. Lo sé, mamá, lo sé. Pero Lucía y yo nos preocupamos. Vives sola. Tienes la diabetes, la presión alta y si llegara a pasarte algo. No me va a pasar nada, Julián. Tengo a doña Teresa que viene a limpiar 2 veces por semana, al doctor Ramírez que me revisa cada mes y ustedes que me llaman. Estoy perfectamente bien. Bueno, no te enojes. Lo hablamos otro día. Te quiero mucho, mamá. Yo también, hijo. Salúdame a Lucía y a los niños. Claro, mamá. Hablamos luego. Y entonces mi mundo se vino abajo. Esperé el sonido del teléfono al cortarse, ese clic tan familiar que marca el final de una llamada. Pero nunca llegó. En su lugar escuché ruidos de fondo, pasos alejándose, una puerta que se abría y luego la voz de Lucía, clara como si estuviera a mi lado. ¿Ya terminaste de hablar con la vieja? Me quedé helada, con el auricular pegado a la oreja, sin atreverme siquiera a respirar fuerte. La vieja. Así me llamaba después de 15 años de matrimonio con mi hijo, después de que yo la recibí como una hija, después de cuidar a sus hijos cuando ella trabajaba, después de cocinarle cuando estaba embarazada y no podía ni ver la cocina. Así me nombraba cuando pensaba que no podía oírla. Sí, ya está, contestó Julián. Pero insiste en quedarse en esa casa. Mi Julián, el niño al que había cantado nanas, al que curé tantas rodillas raspadas, al que ayudé con las tareas hasta la medianoche, ahí estaba hablando de mí como si fuera una carga. Pues va a tener que entender que no puede quedarse ahí para siempre. Esa casa vale una fortuna ahora. Está en plena zona rosa. Tiene ese terreno enorme atrás y con el auge inmobiliario su precio debe estar por las nubes. Lucía lo decía con una frialdad que me partió el corazón. Esa casa, mi casa, donde Eduardo y yo fuimos felices, donde plantamos el naranjo que hoy cubre la terraza con su sombra, donde cada rincón guarda un recuerdo, cada mancha la pared una historia de mis hijos creciendo. Lo sé, Lucía, respondió Julián. Pero tampoco puedo simplemente echarla de su propia casa. No se trata de echarla, mi amor. Se trata de usar la cabeza. Tu mamá ya está grande. Vive sola. Cualquier día puede caerse, olvidarse la estufa prendida, provocar un incendio. Es peligroso para ella y representa una preocupación constante para nosotros. Mentira, todo mentira. Yo estaba bien. Sí, tenía diabetes e hipertensión, pero las controlaba con mis medicinas. Sí, a veces olvidaba dónde había dejado las llaves o los anteojos, pero eso le pasa a cualquiera. Nunca había tenido un accidente grave en la casa, nunca había dejado la estufa encendida, nunca había sido una carga para nadie. Además, continuó Lucía con un tono calculador que me heló la sangre. Piénsalo bien. Con lo que vale esa casa podríamos mudarnos a un lugar más amplio. Los chicos ya necesitan su propio cuarto. Martín crece cada día y Camila también. Podríamos buscar algo con piscina, en un conjunto cerrado con seguridad todo el día. Pero Lucía, es la casa de mi mamá, respondió Julián con cierta duda en la voz.
Era la casa de tu mamá y tu papá. Pero tu papá ya murió. ¿Y tu mamá? Seamos realistas. ¿Cuántos años más va a vivir? ¿5? ¿10? Si tiene suerte. Mientras tanto, esa fortuna en ladrillos está ahí, desperdiciada cuando nosotros la necesitamos ahora que estamos criando a nuestros hijos. Sentí las lágrimas correrme por las mejillas. ¿Cuántos años más va a vivir?, dijo. Hablaba de mí como de un estorbo pasajero, como si mi muerte fuera un trámite que solo había que esperar. Mira, siguió Lucía, y pude escuchar cómo se movía en la cocina, probablemente preparando café. Como si hablar del destino de mi vida fuera algo tan normal. Yo ya revisé todo sobre la residencia Los Pinos. Es ideal para ella. Servicio médico las 24 horas, actividades, gente de su edad para conversar. Estaría mucho mejor que sola en esa casona enorme. No sé, Lucía, se me hace muy duro, titubeó Julián. Julián, por favor, tu mamá vive en el pasado. Esa casa es demasiado grande para una sola persona. Tiene 3 recámaras, 2 baños, sala, comedor, cocina, terraza y ese jardín inmenso que ya ni puede mantener. Es un desperdicio total. Era cierto que ya no podía cuidar los rosales como antes, que el jardín había perdido parte de su encanto desde que Eduardo murió. Él se ocupaba de las plantas mientras yo me dedicaba a la cocina y al interior. Pero seguía siendo mi jardín, mi terraza donde tomaba café cada mañana, mi cocina donde aún preparaba mis platos favoritos. Lucía bajó la voz como conspirando. Piénsalo también en lo legal. Si tu mamá entra en una residencia, nosotros podríamos manejar sus bienes sin problema. Tú tienes el poder notarial que firmaron cuando tu papá enfermó, ¿verdad? Sí, respondió Julián con tono vacilante. Lo tengo, pero eso es solo para emergencias. Así nos dijo el abogado. ¿Y qué crees que es esto?, replicó ella sin dudar. Tu mamá sola, a esa edad, es una emergencia. Hay que ser prácticos. Con la venta de esa casa podríamos resolver todo. Comprar nuestro hogar nuevo, cambiar a los niños de colegio, hasta darnos el viaje a Europa que soñamos. Europa, qué ironía. Mi casa, donde pasé media vida, donde fui feliz con Eduardo durante casi 5 décadas, convertida en vacaciones para Lucía y Julián. No lo sé, dijo mi hijo, dudando. Me parece muy fuerte hacerlo sin que ella lo acepte. ¿Sin que lo acepte?, se rió Lucía con frialdad. Por favor, Julián, no se trata de engañarla. Le diremos que es por su propio bien, que estará más cuidada, más acompañada. Al principio se resistirá, claro, pero después lo agradecerá. Hubo una pausa. Yo escuchaba, con el corazón en la garganta. Entonces Lucía soltó la frase que me heló el alma. ¿Y si no quiere firmar? ¿Firmar? ¿Qué papel? ¿De qué estaban hablando? Para eso tienes el poder legal, mi amor. Si un médico certifica que ella ya no puede tomar decisiones por sí misma, tú puedes hacerlo por ella. Yo ya hablé con mi prima Leticia, la geriatra, y me explicó que es más sencillo de lo que parece, sobre todo en personas mayores con diabetes e hipertensión. Siempre se puede argumentar que tienen episodios de confusión o pérdida de memoria. Pero mi mamá está perfectamente lúcida, Lucía. Ah, ¿sí?, replicó ella con frialdad. ¿No te contó la semana pasada que había visto a tu papá sentado en la sala viendo televisión? ¿No se confundió una mañana cuando la llamaste y te preguntó si ya habías vuelto del colegio, como si aún fueras un niño? Mi corazón se detuvo. Sí, había tenido esos episodios un par de veces en el último mes. Juré ver a Eduardo en su sillón favorito, con el periódico abierto como solía hacerlo durante tantos años. Y sí, una vez que Julián me llamó muy temprano, medio dormida aún, le pregunté si ya había regresado de la escuela, como cuando tenía 8 años. Pero eran solo lapsos normales en alguien de mi edad, una viuda que todavía hablaba con la sombra de su compañero de vida. No significaba que estuviera loca, ni que no pudiera decidir por mí misma. Eso no prueba nada, Lucía. Es normal que a veces me confunda. Exacto, y esa confusión es lo que necesitamos documentar, insistió ella. Leticia dice que con 2 o 3 episodios bien anotados, más tu edad y tus condiciones médicas, cualquier juez aprobaría que tú tomes decisiones por ella. Yo seguía paralizada, oyendo cómo planeaba mi futuro como si fuera una niña incapaz, como si mis 75 años de vida, de decisiones, de criar a 3 hijos y sostener una familia no contaran. Aún así me parece muy fuerte, Lucía, dijo Julián, con la voz apagada. Julián, por favor, mira la realidad. Tu mamá se está deteriorando.
Vive en una fantasía donde tu papá todavía existe, donde puede manejar sola una casa enorme, donde no necesita ayuda. Nosotros solo la estamos ayudando a aceptar la verdad. ¿Y qué hacemos con mis hermanos?, preguntó él, titubeante. Carlos y Patricia también deben estar de acuerdo. Carlos, mi hijo mayor, vivía en Estados Unidos con su familia. Patricia, la menor, estaba en Medellín con su esposo y sus 3 niños. Ambos me llamaban todas las semanas y venían a verme cada 6 meses, pero la distancia había convertido a Julián en el encargado de mis asuntos cotidianos. Tus hermanos están lejos, no ven lo que vemos nosotros, replicó Lucía. Además, piénsalo, también es por su bien. Cuando tu mamá muera, van a heredar en partes iguales, ¿no? Pero si para entonces hubo que pagar años de residencia, médicos y tratamientos, la herencia será mucho menor. Nunca había pensado en eso, dijo Julián en voz baja. Por eso estoy yo, mi amor, para pensar en todo. Si vendemos la casa ahora, podemos invertir ese dinero y hacerlo crecer. Cuando llegue el momento de la herencia, recibirán mucho más que si dejamos que se lo coman los gastos. Qué inteligente sonaba Lucía. Qué calculado lo tenía todo. Incluso había pensado en mis otros hijos, en cómo disfrazar mi desgracia de beneficio económico. Lo que no decía era que mientras tanto ella y Julián estrenarían una casa más grande, comprada con el dinero de la venta de la mía. ¿Y cuánto crees que valga la casa?, preguntó Julián con un hilo de voz. Ay, Julián, ya averigüé. Una similar en la esquina se vendió el mes pasado en 350 millones de pesos. Pero la de tu mamá es más grande, mejor ubicada, y ese terreno es oro puro. Podemos pedir 400 millones fácilmente. 400 millones. Ese era el precio de mi casa, de mi vida. Para Lucía era solo un número, una inversión. Para mí lo era todo. ¿Y ya sabes cuánto cuesta Los Pinos?, preguntó mi hijo. Claro, 2,5 millones al mes. Todo incluido. Comidas, atención médica, actividades, lavandería. Parece caro, pero hagamos cuentas. Son 30 millones al año. Incluso si vive 10 años más, serían 300 millones. Todavía nos quedarían 100 millones libres. 100 millones libres. Así lo llamó, libres. Después de pagar mi prisión dorada durante una década, todavía le sobraría dinero. Quedarían 100 millones de pesos para disfrutar. Qué generosa era Lucía con mis propios bienes. No sé, Lucía, todo esto me parece demasiado calculado, dijo Julián con un dejo de incomodidad. Y tiene que ser calculado, Julián. Por favor, entiende. Yo no estoy pensando solo en nosotros. Estoy pensando en toda la familia. Tu mamá va a estar mejor cuidada. Nosotros podremos darles una vida mejor a nuestros hijos. Y tus hermanos, cuando llegue el momento de la herencia, van a recibir más dinero. Es un ganar-ganar para todos. Para todos menos para mí, pensé. Pero claro, mi voz no contaba en esa ecuación perfectamente diseñada. Además, continuó Lucía, ahora con un tono suave, casi maternal. Piénsalo desde lo emocional. Tu mamá está deprimida desde que murió tu papá. Está sola, triste, anclada en recuerdos. En Los Pinos va a conocer gente nueva, va a tener actividades, vida social. Va a ser como volver a nacer, volver a nacer. Qué expresión tan bonita para disfrazar el despojo. Así le llamaba a arrancarme de mi hogar para encerrarme en una institución contra mi voluntad. ¿Y si ella no quiere ir?, preguntó Julián con cautela. Al principio no va a querer, obvio. Nadie quiere cambiar a su edad. Pero poco a poco la convenceremos. Le mostraremos las ventajas, la llevaremos a visitar el lugar, le presentaremos a personas que ya viven ahí y dicen estar felices. ¿Y si de plano se niega? La pregunta quedó suspendida. Yo podía escuchar a Lucía suspirar, buscando la forma adecuada de responder. Julián, mi amor, a veces en la vida hay que tomar decisiones difíciles por las personas que amamos. Tu mamá ya no puede ver con claridad lo que es mejor para ella. Está aferrada al pasado, negándose a aceptar la realidad. Nosotros, como su familia, tenemos la responsabilidad de cuidarla, incluso si significa tomar decisiones que ella no comprende ahora. Hizo una pausa y añadió con voz firme. Legalmente no hay problema. Tú tienes el poder notarial. Leticia ya me explicó cómo documentar los episodios de confusión. Y en Los Pinos tienen toda la experiencia recibiendo adultos mayores que al principio se resisten. Es más común de lo que crees. Más común de lo que crees. Aparentemente había toda una industria dedicada a convencer a familias de que despojar a sus mayores de su casa era por su bien.
¿Y cuándo piensas hacer todo esto?, preguntó Julián con resignación. Mientras más pronto, mejor. Cada día que pasa, la casa pierde oportunidades de valorización y tu mamá se aferra más a sus rutinas. Yo digo que la próxima semana podemos empezar a mostrarle fotos de los pinos, contarle de las actividades, despertar su curiosidad. No sé, susurró Julián. Confía en mí, amor. Ya pensé en todo. Lo haremos con paciencia, con cariño, pero también con firmeza. Al final, tu mamá nos lo va a agradecer. Agradecer. Yo iba a agradecer que me robaran la casa, que me arrancaran de mi vida, que me encerraran en un sitio lleno de extraños para morir lejos de mis recuerdos. Bueno, supongo que tienes razón. Por supuesto que la tengo. Mira, este fin de semana podemos ir a visitarla con los niños. Así se distrae y de paso empezamos a meterle la idea. Muy sutil, muy cariñoso. Está bien, perfecto. Y, Julián, ni se te ocurra mencionar la venta de la casa todavía. Es mejor que primero se acostumbre a la idea de la residencia. Después hablamos del resto. De acuerdo. Te amo, mi amor. Eres el mejor esposo del mundo. Tus hijos van a estar orgullosos cuando sean mayores y entiendan todo lo que hiciste por la familia. Robarle la casa a su propia madre. Eso era lo que había hecho mi hijo por su familia. Escuché pasos acercándose al teléfono y, finalmente, el clic que indicó que la llamada había terminado. Me quedé sentada, con el auricular todavía en la mano, temblando como una hoja. Había oído cada palabra, cada plan, cada justificación. Mi hijo y mi nuera habían decidido mi futuro sin siquiera preguntarme. Habían calculado hasta el último peso de mis bienes y cómo se lo repartirían. Distribuir. Las lágrimas corrían por mi cara sin control. No eran solo de tristeza, sino de una traición tan honda que sentía un dolor físico en el pecho. El hijo que yo había criado con tanto amor, al que le había dado todo, por quien habría dado mi vida sin pensarlo 2 veces, estaba conspirando para arrebatarme lo único que aún me pertenecía en el mundo. Mi hogar, mi libertad. Me levanté del sillón donde había permanecido durante la llamada y caminé hasta la ventana de la sala. Desde ahí podía ver el jardín que Eduardo y yo habíamos construido con nuestras propias manos. El limonero que daba sombra a la terraza, los rosales que, aunque ya no lucían tan cuidados como antes, seguían floreciendo cada primavera. Para Lucía todo eso era un desperdicio, porque yo ya no podía mantenerlo como antes. Fui hasta la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que el vidrio estuvo a punto de resbalar. En esa cocina había preparado miles de comidas para mi familia. Ahí habíamos celebrado cumpleaños, navidades, graduaciones. En esa mesa Julián hacía sus tareas del colegio mientras yo cocinaba y le ayudaba con las matemáticas que tanto le costaban. Subí luego a la recámara principal, la que había compartido con Eduardo durante 4 décadas. Su ropa seguía en el closet porque no había tenido el valor de donarla. En su mesa de noche aún descansaba el libro de crucigramas que nunca terminó. A veces, al despertar, durante un fugaz segundo olvidaba que ya no estaba y extendía la mano buscando la suya. Y ahora, todo eso, toda mi vida, mis recuerdos, iban a convertirse en simples números. 400 millones de pesos, para que Lucía y Julián compraran una casa más grande y se pasearan por Europa. Me senté en la cama y lloré como no lo hacía desde el funeral de Eduardo. Pero con el paso de las horas, cuando las lágrimas se fueron secando, algo más duro empezó a crecer dentro de mí. No era tristeza, era furia. Una furia profunda, visceral, de mujer que había entregado su vida entera y que no iba a permitir que la trataran como si estuviera demente. Julián había subestimado a su madre. Los dos habían subestimado a Elena García, viuda de Rodríguez. Durante 75 años enfrenté todo lo que la vida me lanzó. La muerte temprana de mis padres, la crianza de 3 hijos mientras trabajaba medio tiempo para sostener la casa, la larga enfermedad de Eduardo, la soledad tras su partida. Y aquí estaba, de pie. No iba a permitir que me arrebataran mi casa y mi independencia disfrazándolo de cuidado. Mucho menos que esa serpiente de Lucía, que me había sonreído la cara durante 15 años, terminara despojándome de lo mío. Me levanté y fui al estudio de Eduardo. Su viejo escritorio de madera seguía en su sitio, con los papeles organizados como a él le gustaba. Tomé la libreta donde había apuntado todos los números importantes: el banco, el abogado, el contador, el médico. Sabía que iba a necesitar ayuda, pero no de mi familia. Esta vez confiaría en extraños. Marqué el número del doctor Ramírez, mi médico de cabecera desde hacía más de 10 años. Doctor, habla Elena Rodríguez. Perdón por llamarlo tan tarde,
Pero necesito un favor muy importante. Quiero que me haga unos exámenes completos para demostrar que estoy en pleno uso de mis facultades. Sí, doctor, ya sé que suena extraño, pero créame que es vital. ¿Podría ser mañana mismo? El doctor, que me conocía bien, aceptó recibirme a primera hora. Me haría pruebas neurológicas, psicológicas, de memoria, lo que fuera necesario para certificar que estaba lúcida y plenamente capaz de decidir por mí misma. Luego marqué al abogado que había llevado los asuntos de Eduardo. Doctor Hernández, habla Elena Rodríguez, la viuda de Eduardo Rodríguez. Necesito verlo con urgencia para revisar unos documentos que firmamos hace años, en particular, el poder notarial. Tercero, vamos a establecer medidas de protección legal para que nadie pueda tomar decisiones en tu nombre sin tu consentimiento explícito. Doctor, eso es exactamente lo que necesito. Quiero que quede escrito que mientras yo esté lúcida, absolutamente nadie puede decidir por mí. El doctor Hernández asintió con gravedad. Mañana mismo preparamos los documentos. Para revocar el poder notarial, necesito tu firma y 2 testigos. ¿Puedes traer a alguien de confianza? Sí. Mis vecinos de al lado, los Ramírez, son como de la familia. Ellos estarán dispuestos. Perfecto. También prepararemos un testamento actualizado, especificando que tus bienes no pueden ser vendidos sin tu autorización expresa en vida. Eso cerrará cualquier resquicio legal. Sentí una ola de alivio recorrerme el cuerpo. Por primera vez desde aquella llamada telefónica, no me sentía desamparada. Tenía un plan. Doctor, le dije mirándola a los ojos, lo que más me duele no es la idea de perder la casa. Es la traición. Es descubrir que mi propio hijo piensa que puede decidir mi destino como si yo fuera una niña o una enferma. Él suspiró. Lamentablemente, Elena, esto es más común de lo que cree. He visto muchos casos en que los hijos, bajo la excusa de cuidar a sus padres, terminan despojándolos de todo. Pero usted está actuando a tiempo. Salí de la oficina con los papeles preliminares en la cartera y el corazón latiendo fuerte. Esa noche dormí un poco mejor. Me repetía a mí misma, no soy una víctima, no voy a permitir que me conviertan en una sombra. El viernes por la tarde recibí la llamada de Julián. Mamá, ¿cómo estás? El domingo vamos a visitarte con los niños. ¿Sí? Lucía quiere llevarte unas fotos de un lugar que creo te va a gustar. Mi pulso se aceleró. La emboscada comenzaba. Claro, hijo, los espero con mucho gusto, respondí con la voz más serena que pude fingir. Colgué el teléfono y miré alrededor de mi casa. Mis paredes, mis muebles, mi jardín. Todo seguía en su sitio, conmigo, y ahora sabía que tenía armas para defenderlo. La guerra silenciosa había comenzado. Me parece brillante. Es la mejor manera de dejarles claro, Roberto, y a esa mujer que contigo no se juega. Yo voy a estar conectado por videollamada cuando hagas la reunión para que sepan que no estás sola. Y yo también, mamá, intervino Patricia, indignada. No sabes cómo me tranquiliza que ya tomaste cartas en el asunto. Estaba que me montaba en un avión para ir a Bogotá de inmediato. Pero si el plan es este, prefiero esperar y aparecer justo cuando ellos menos lo esperan. Escuchar a mis otros 2 hijos de mi lado me dio una fuerza enorme. Ya no era la madre engañada y traicionada que lloraba en la oscuridad de su recámara. Ahora era Elena García, viuda de Rodríguez, lista para defender su casa, su vida y su dignidad. El viernes por la tarde, como lo había prometido, el doctor Hernández llegó acompañado de un notario y de los señores Ramírez, mis vecinos, quienes aceptaron ser testigos. Firmé cada documento con una calma solemne, como quien afila su espada antes de entrar en batalla. Al terminar, el abogado me entregó una carpeta con todo en orden. Ahora sí, Elena está blindada. Nadie puede tocar nada suyo. Y el domingo, usted tendrá la última palabra. Esa noche apenas pude dormir, pero no por ansiedad, sino por la emoción contenida. Imaginaba la cara de Marina cuando descubriera que sus planes se habían hecho polvo, la expresión de Roberto cuando comprendiera que su madre no era la anciana frágil que había dado por sentada. El domingo amaneció soleado, como si la misma ciudad estuviera conspirando a mi favor. Me puse mi traje azul marino otra vez, el de las grandes ocasiones, y adorné la mesa del comedor con un mantel blanco impecable. Preparé café fresco y galletas de mantequilla, no para agasajarlos, sino para darle a la escena una apariencia de reunión familiar. A las 11 en punto sonó el timbre. Eran ellos, con los niños corriendo delante y Marina sonriendo como siempre, esa sonrisa dulce y falsa que ahora me daba náuseas. «Mamá», exclamó Roberto, dándome un abrazo. «Hola, hijito. Pasen, pasen. Tenemos mucho de qué hablar».
y mientras los guiaba hacia la sala, con la carpeta de documentos perfectamente acomodada sobre la mesa de centro, sentí un cosquilleo en el pecho. Era el presentimiento de que estaba a punto de ganar la batalla más importante de mi vida. Difícil que debía ser mantener un lugar así sin ayuda. Yo los escuchaba con la mejor cara de interés, asintiendo de vez en cuando, dándoles a entender que cada palabra suya iba calando en mí. Por dentro, mi corazón latía con la anticipación de lo que estaba por suceder. Cuando terminamos el almuerzo, serví café y galletas en la sala. La mesa de centro estaba impecable, con el mantel bordado y un florero pequeño en el centro. Sobre la mesa, discretamente, había colocado la carpeta con los documentos. El golpe final aguardaba ahí, escondido a plena vista. Bueno, dije con voz firme pero dulce, creo que ya es momento de hablar de esas cosas importantes que mencionaste, Roberto. Mi hijo me miró con un brillo expectante en los ojos. Marina, en cambio, se acomodó en el sofá como quien sabe que está a punto de ganar una partida de ajedrez. Sí, mamá, claro. Marina y yo hemos estado pensando en lo que es mejor para ti. No queremos que te sientas sola, ni que tengas que cargar con todo el trabajo de esta casa tan grande. Exacto, intervino Marina con suavidad. Nosotros solo queremos lo mejor para ti, Elena. Yo asentí y di un sorbo de café antes de hablar. Me alegra mucho escuchar eso, porque yo también he estado reflexionando. Por eso, hoy invité a alguien muy especial que nos va a ayudar a dejar todo claro y ordenado. Roberto frunció el ceño. ¿Invitaste a alguien? En ese momento, sonó el timbre. Me levanté con calma y abrí la puerta. Era el notario, acompañado del doctor Hernández. Entraron saludando cordialmente, con una solemnidad que llenó la sala. El rostro de Marina perdió un poco de color. Roberto se removió incómodo en su asiento. ¿Un notario, mamá?, preguntó con la voz un poco tensa. Así es, hijo. Si vamos a tomar decisiones importantes sobre mi vida y mis bienes, prefiero que todo quede por escrito, legal y oficial. El silencio se volvió espeso. Yo lo disfrutaba como quien paladea un buen vino. El doctor Hernández abrió la carpeta y comenzó a explicar. Hoy la señora Elena ha firmado la revocación de cualquier poder que antes hubiera otorgado a terceros, incluido su hijo Roberto. También ha firmado un nuevo testamento y un fideicomiso que garantizan que nadie podrá disponer de sus bienes sin su autorización expresa. El golpe fue seco, directo. Vi cómo Roberto se puso pálido y Marina apretaba la mandíbula, como si tratara de contener su furia tras la máscara de cordialidad. Pero, mamá, ¿por qué hiciste esto sin consultarme?, balbuceó Roberto. Lo miré directamente a los ojos. Porque, hijo mío, no necesito consultarle a nadie para decidir sobre mi propia vida. La sala quedó en silencio absoluto. Hasta los niños, sin entender del todo, notaron la tensión y se quedaron quietos. Respiré hondo y añadí, con la serenidad de quien sabe que ha ganado la batalla. Y quiero que quede claro, esta es mi casa, mi vida y mi decisión. Nadie va a sacarme de aquí contra mi voluntad. Roberto agachó la mirada. Marina seguía sonriendo, pero esa sonrisa ya no tenía fuerza. Era apenas un gesto crispado. Yo me sentía erguida, fuerte, viva. Había recuperado mi lugar, mi dignidad y mi voz. Tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Vi cómo la cara de Roberto se ponía roja, como si las palabras del abogado lo hubieran abofeteado. Marina, en cambio, se quedó inmóvil, con los labios entreabiertos y los ojos fijos en la carpeta como si de pronto su tesoro soñado se le hubiera escapado de las manos. ¿Revocar el poder?, preguntó Roberto con voz tensa. Así es, respondió el doctor Hernández con toda calma. La señora Elena ha firmado la revocatoria, y aquí está el documento notariado que lo certifica. Desde este momento, usted ya no tiene ninguna autoridad legal para tomar decisiones en nombre de su madre. Marina trató de recuperar la compostura. Bueno, Elena, no tenías que llegar a estos extremos. Roberto nunca haría nada en contra de ti. Yo la miré directamente, con una serenidad que escondía toda la rabia acumulada. ¿De verdad, Marina? Porque me parece que ustedes ya habían hecho bastantes planes sobre mi vida y mi casa sin consultarme. Roberto abrió los ojos sorprendido, como si por primera vez entendiera que yo lo sabía todo. Mamá, ¿tú escuchaste? Asentí despacio. Sí, hijo. Escuché cada palabra. Escuché cuando tu esposa me llamó la vieja. Escuché cómo calcularon hasta el último peso que valía mi casa. Escuché cómo planeaban declararme incompetente para quedarse con lo que Fernando y yo construimos durante toda una vida. El rostro de Roberto se desmoronó. Marina intentó intervenir.
pero el doctor Hernández la detuvo con un gesto firme y continuó. Además de la revocación del poder, la señora Elena ha redactado un nuevo testamento. En él, se establece claramente que cualquier hijo que intente declararla incapaz, obligarla a vender su casa o sacarla de aquí contra su voluntad, quedará automáticamente excluido de la herencia. Las manos de Marina temblaban. Roberto bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Finalmente, añadió el abogado, abriendo otro documento, hemos creado un fideicomiso. Eso significa que los bienes de la señora Elena están ahora protegidos. Nadie podrá tocarlos ni disponer de ellos sin su consentimiento expreso. El notario, el doctor Mejía, intervino por primera vez. Todo esto ya está registrado y tiene plena validez legal. Me recosté en la silla, respirando hondo. Había esperado este momento con ansias. Así que, hijos míos, quiero que quede muy claro, esta es mi casa. Aquí voy a vivir hasta el último de mis días. Y nadie, absolutamente nadie, me va a sacar de aquí contra mi voluntad. El silencio que siguió fue abrumador. Ni siquiera se escuchaba la televisión en la otra sala. Parecía que hasta los niños habían presentido la tensión. Roberto tragó saliva y habló con un hilo de voz. Mamá, yo solo quería ayudarte. Lo miré fijamente, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Hijo, si de verdad hubieras querido ayudarme, habrías venido a preguntarme qué necesitaba, no a planear cómo despojarme de lo único que me queda en la vida. Marina, incapaz de soportar la derrota, se levantó abruptamente de la mesa. Esto es un insulto. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de todo lo que yo hice por ustedes, la interrumpí con firmeza. Abrí mi casa, cuidé a tus hijos, te traté como a una hija, y tú me pagaste con traición. Nadie más dijo una palabra. El notario recogió los documentos firmados, el abogado guardó la carpeta y yo me quedé ahí, con el corazón latiendo fuerte, pero tranquila. Había recuperado mi voz, mi lugar, mi poder. El juego había terminado. Todo quedó sellado, rubricado y validado con la solemnidad que yo había soñado. Cada firma que estampaba sobre esas hojas era como una daga que cortaba la telaraña de manipulación en la que Roberto y Marina habían intentado atraparme. El notario recogió los documentos y, con voz grave, declaró: queda formalizado. A partir de este momento, la señora Elena es la única con autoridad sobre sus bienes y decisiones. Cualquier intento de actuar en su nombre será nulo y, si corresponde, denunciado legalmente. Roberto se cubrió la cara con las manos. Yo podía ver que estaba llorando, aunque trataba de contenerse. Marina, en cambio, parecía hecha de piedra, rígida, con los labios apretados, como si la rabia la estuviera devorando por dentro. Mamá, dijo Roberto, alzando la vista con ojos enrojecidos. Yo me equivoqué. Te lo juro, fue un error, una tontería. No lo pensé bien. Levanté la mano para detenerlo. No, Roberto, no fue un error. Fue un plan. Frío, calculado, egoísta. No subestimes mi inteligencia ni mi memoria. Marina soltó una risa nerviosa. Bueno, Elena, tampoco dramatices tanto. Solo estábamos explorando opciones. El doctor Hernández la fulminó con la mirada. Señora, lo que usted llama opciones, en la ley se llama fraude y abuso de confianza. Le aconsejo guardar silencio antes de decir algo que pueda usarse en su contra. Ella bajó la vista, con la cara desencajada. Me levanté despacio, apoyándome en el respaldo de la silla, y los miré a los dos. Ustedes pensaron que yo era una anciana débil, fácil de manipular. Se olvidaron de que sigo siendo la mujer que construyó esta familia junto a Fernando, que levantó esta casa con sus manos, que les dio educación y valores. Creyeron que podían robarme mi dignidad, pero hoy se acaban de dar cuenta de que aún sé cómo defenderme. Roberto rompió en llanto abierto. Marina lo miraba con asco, como si lo culpase por no haber sabido controlar la situación. El notario cerró su maletín. Mi trabajo aquí ha terminado. Señora Elena, usted está completamente protegida. El doctor Hernández se levantó también. Cualquier intento de su hijo o su nuera de volver a presionarla, denúncielo inmediatamente. Tiene la ley de su lado. Yo asentí y les agradecí con un nudo en la garganta. Cuando ellos salieron, el silencio volvió a la casa, pesado, incómodo. Roberto intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás. Ya no confío en ti, hijo, y no sé si algún día volveré a hacerlo. Él bajó la cabeza, derrotado. Marina tomó su bolso con un movimiento brusco. Vámonos, Roberto. Se marcharon sin despedirse. Cuando cerré la puerta detrás de ellos,
Apoyé la espalda en la madera y dejé escapar un suspiro largo. Por primera vez en semanas sentí paz. No era alegría, no era victoria, era algo más profundo. La certeza de que había recuperado mi voz, mi poder y mi lugar en el mundo. Fernando habría estado orgulloso. ¿Qué crías? Roberto, a veces creen que te conocen, pero nunca saben la fuerza que llevas dentro hasta que la demuestras. Lo miré con firmeza y una sonrisa ligera, mezcla de orgullo y advertencia. Hijo, esta lección no es solo para ustedes. Es para recordarte que no subestimes jamás a tu madre. La vida nos enseña a cuidar de otros, pero también a cuidarnos a nosotros mismos. Lo que intentaron hacer fue un error enorme, y lo saben. Ahora tienen la oportunidad de enmendarlo, pero siempre bajo mis reglas y en mi casa. Roberto bajó la cabeza y asintió. Sí, mamá, lo entiendo. Prometo que nunca más. Prometer no basta, interrumpí suavemente. Ahora todo se demuestra con acciones. Quiero ver respeto, cuidado y honestidad, nada más. Cada paso que den desde ahora, quiero que sea con transparencia. Se quedó en silencio, reflexionando. Yo podía ver en sus ojos la mezcla de culpa y alivio. Culpa por lo que habían planeado y alivio porque, de alguna forma, todavía había una posibilidad de reconciliación. Y los niños, dije, siempre serán bienvenidos. Ellos no tienen culpa de nada y ustedes deberán ganarse mi confianza nuevamente. Todo a su debido tiempo. Roberto asintió y pude sentir que comprendía la gravedad de la situación. Me levanté y los acompañé hasta la puerta. Al salir, me quedé mirando cómo se alejaban, sintiendo una mezcla de emociones, dolor por la traición, orgullo por mi fuerza y esperanza de que, tal vez, aprenderían la lección. Esa noche me senté en el sillón de la sala, mirando el limonero y los rosales del jardín. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio de victoria, de protección, de justicia personal. Por primera vez en semanas, me sentí dueña absoluta de mi vida, de mi hogar y de mi destino. Había enfrentado la traición más profunda de mi vida y, contra todo pronóstico, había salido victoriosa. Fernando, en algún lugar, seguramente estaría sonriendo. El futuro todavía tenía retos, pero ahora sabía algo fundamental. No importa la edad, la experiencia ni los años vividos, nunca se debe subestimar a una mujer que ha construido su vida con esfuerzo, amor y determinación. Nunca conocen realmente a sus padres como personas completas. Ustedes me ven solo como mamá, pero yo fui muchas otras cosas antes. Esposa, trabajadora, luchadora, sobreviviente. Y sigo siendo todo eso, además de su madre. Roberto asintió pensativamente. ¿Crees que algún día puedas perdonarnos completamente? Ya los perdoné, respondí. Pero perdonar no significa olvidar y no significa que las cosas vuelvan a ser exactamente como antes. Ustedes traicionaron mi confianza de la manera más cruel posible, y eso no se olvida de la noche a la mañana. Lo entiendo, mamá, y vamos a trabajar para ganarnos de nuevo tu confianza. Eso espero, hijo, dije con firmeza. Al final del día, ustedes son mi familia, y la familia es lo más importante que tenemos en este mundo. Meses después, las cosas habían mejorado considerablemente. Roberto y Marina venían a visitarme regularmente, siempre respetuosos, siempre preguntando si necesitaba algo, pero nunca cuestionando mis decisiones. Los niños seguían siendo el centro de mi alegría, corriendo por mi jardín y llenando mi casa de risas. Marina incluso me pidió perdón formalmente un día que vino sola. Elena, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero quería que supieras que me arrepiento profundamente de todo lo que pasó. No sé en qué momento me volví tan ambiciosa y calculadora. Marina, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y no volver a repetirlos. Le respondí con calma. Tú siempre vas a ser la madre de mis nietos. Ese vínculo nadie puede romperlo. Pero la confianza se gana con tiempo y con hechos, no con palabras. Un año después, durante la cena de Navidad en mi casa con toda la familia reunida, Roberto se puso de pie para hacer un brindis. Quiero brindar por mi mamá, por la mujer más fuerte que conozco, por la persona que nos enseñó que nunca se es demasiado mayor para defenderse y luchar por lo que es correcto. Todos alzaron sus copas, incluyendo a Carlos y Patricia, que habían venido especialmente para las fiestas. Mamá, continuó Roberto, el año pasado aprendí que subestimé completamente tu fuerza y tu inteligencia. Pensé que porque eras mayor eras más vulnerable, pero descubrí que eres más fuerte ahora de lo que eras cuando éramos niños. Roberto, respondí con una sonrisa, la fuerza no viene de la edad, viene de la experiencia.
y yo he tenido 76 años de experiencia enfrentando desafíos. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi terraza bajo el limonero que Fernando y yo habíamos plantado tantos años atrás. Mi casa seguía siendo mi casa, mi vida seguía siendo mi vida, y mi familia había aprendido una lección valiosa sobre el respeto y la dignidad. Había enfrentado la traición más dolorosa de mi vida y había salido victoriosa. Pero, más importante aún, había demostrado que la edad no significa debilidad, que la experiencia es poder y que nunca es demasiado tarde para defenderse y luchar por lo que es correcto. Mi hijo había olvidado colgar el teléfono, y eso había sido su error más grande, pero también mi salvación. Me dio la oportunidad de mostrarle a mi familia y a mí misma que Elena García, viuda de Rodríguez, seguía siendo una fuerza con la que había que contar. Y mientras me mecía suavemente en mi silla favorita, viendo las estrellas que Fernando y yo habíamos contemplado tantas noches juntos, supe que había tomado las decisiones correctas. Mi casa seguía siendo mi refugio, mi patrimonio seguía siendo mío y mi dignidad permanecía intacta, porque a veces los errores de otros se convierten en nuestras oportunidades. Y yo había aprovechado esa oportunidad para recordarle a mi familia quién era realmente su matriarca.